Hola, Aliyah. Estaremos desarrollando la segunda parte del tema acerca de el acontecimiento que ocurre cuando encontramos en la Tanaj la palabra Vayehi, que se ha traducido como y ocurrió. El texto base en la Torá está en Vayikra, capítulo 10, verso 12 hasta el verso 15. Hoy estaremos desarrollando, y dijimos la palabra Vallejí es ocurrió. Y esta palabra va junto con Bimei, Vallejí, Bimei. El segundo caso que estaremos desarrollando se encuentra en Yesayahu Hanabí, el profeta Isaías, capítulo 7, verso 1. Dice, Vallejí Bimei, y ocurrió en los días de Ahaz. Ahaz es el que nosotros conocemos en las versiones como, o hemos leído como Acab, rey de Samaria. Samaria, la capital de Israel, reino del norte. Ahaz ben Yotam, rey de Yehuda, el rey de Reitzim, de Amran, y Fecaj, hijo de Remalúa, rey de Israel, partieron al frente para hacer la guerra contra. Y eso está entonces en Yesayahu 7:1. Al pesar de que este ataque fue ciertamente un golpe muy duro para los habitantes de Jerusalén, no fue de ninguna manera la batalla más importante que se libró contra ellos. ¿Por qué es entonces que esta guerra en especial debe estar precedida por las palabras Vallejí, Vallejí, Bimei, y ocurrió? Las escrituras aluden a una desgracia mayor. La tragedia real era interna, causada por la maldad misma del rey judío Ahaz. Ahaz, el idólatra, decidió expulsar la Shejinah de entre el pueblo hebreo. El método que utilizó para lograr este objetivo se debió o se asemejaba a aquel de este autor en la parábola. En esta parábola nos dice que el tutor detestaba al príncipe, o sea, al hijo del rey, y procuraba alguna manera de eliminarlo de la faz de la tierra. Si lo mato abiertamente, me sentenciarían a muerte, reflexionó el tutor del príncipe. Debo recurrir a una táctica diferente. Voy a hacer que se muera matándolo de hambre. Esa fue lo que caviló él con respecto a cómo eliminar al príncipe. Si lo privo de la comida, perecerá en forma gradual y discreta. Ahaz, el rey, razonó de manera similar. ¿Cómo puedo hacer para que la divina presencia se separe del pueblo hebreo? El lazo entre el Todopoderoso y su pueblo es la Torá. Si logro separarlo del estudio de la Torá, su conexión con Elohim desaparecerá. Voy a impedir que los niños estudien el Humash, o sea, la Biblia hebrea, la Torá, como se conoce. A esto se le llama también Humash. Está mencionando el Pentateuco, la ley. Entonces, cuando crezcan, jamás comprenderán temas más complicados como por ejemplo la Gemara, la Mishnah, el Talmud, la suma de los dos. Produciré una generación de ignorantes y por consiguiente no habrá rebes para enseñarles a la próxima generación. Por consiguiente, la Torá será olvidada si me aseguro de que no haya cabritos nunca
habrán machos cabríos, por ende tampoco rebaños y finalmente tampoco pastores. El Todopoderoso se irá. Ahab, que es Acab, puso en funcionamiento su plan cerrando todos los Batei Midrashim y Batei Keneshot, los centros de estudio de Torah, donde los niños solían aprender Torah. Bajo su reinado se le prohibió a los niños estudiar Torah. Esto fue una tragedia de pronunciaciones sin precedente. El estudio de la Torá es la razón del ser del universo. Si éste cesa, Hashbe Shalom, Dios no lo permita, el Todopoderoso convertirá a la tierra nuevamente en nada. Esto explica por qué el Pasuk, el texto, introduce el relato del reino de Acab con la frase Vayehi Bimei, y ocurrió. Todo el mundo exclamaba: ¡ay, pobre de mí! Ampliando un poco más este comentario, al mencionar la clausura de todos los lugares para el estudio de la Torá, como en los países donde se prohíbe estudiar Torá, donde los países que se prohíbe hacer las celebraciones del Eterno, lo concerniente al reino de Elohim. Inmediatamente se nos vienen a la mente los países comunistas. No obstante, tendemos a olvidar de situaciones similares en los países donde no hay coerción religiosa. Y sin embargo, en todo el mundo se cerraron miles de sinagogas y mikvaot por falta de gente que las utilizara. Los colonos europeos que vinieron a estas costas hace 2 generaciones invirtieron millones de dólares en erigir espléndidas sinagogas en cada ciudades pequeñas. Sin embargo, no se empleó la misma cantidad de medios para enseñar la Torá. El resultado fue una nueva generación que, a pesar de haber crecido en familias conservadoras, estas no sabían transmitir las enseñanzas de la Torá y por lo tanto, en gran medida, esta nueva generación se americanizó. Sus Benei se asimilan y desaparecen así las historias del pueblo hebreo. Si no hay cabritos, jamás habrán machos cabríos. Cada niño hebreo que no inscribimos en una yeshiva, en una escuela de estudio de Torah, lo condenamos a que se extinga en nuestro pueblo. La cantidad irreparable de pérdidas que hemos sufrido en miles de ciudades alrededor del mundo que antes se enorgullecían de tener grandes rabanim y bailei batim ortodoxos, hoy estas tienen ninguna o no tienen ninguna vida espiritual. Todo hebreo debe tener la responsabilidad de apoyar las instituciones que se dedican al estudio de la Torá. A menos que tengamos un núcleo fuerte de estudiantes de Torá, no podremos diseminar la luz de la Torá a los demás. Bien, a pesar que el malvado Acab bastante daños causó al pueblo y muchas cosas se olvidaron, su objetivo esencial no se cumplió porque el Todopoderoso proclamó que el estudio de la Torá jamás va a ser olvidado por el pueblo hebreo, los israelitas, el pueblo judío. Y eso lo encontramos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, verso 21. Reza de la siguiente manera: y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara por testigo
que no será olvidado de la boca de su simiente, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que juré. El tercer caso que estaremos desarrollando en Vallejí, esa expresión Vallejí Bimei, es el caso de Ahasveros, conocido en las versiones como Asuero. Y la expresión dice, y ocurrió. En las versiones dice un poquito diferente, aconteció. Es un sinónimo. En los días de Asuero, que es Ahasveros, está en Esther 1:1, comenzando la Agadá. La historia del libro de Esther se introduce con la expresión Vallejí Bimei, debido a que relata el genocidio del pueblo hebreo que Amán el malvado, su nombre sea desterrado, intentó contra nuestro noble pueblo Israel en la diáspora. Y vamos a encontrar al primero de los Rashaim, que es Hamán. Fue el peor de los enemigos del pueblo judío que había tenido hasta ese momento. Recuerden, en este acontecimiento es cuando o más bien la casa de Yehudá, el reino del sur, fue llevado cautivo por 70 años en Babilonia. En ese momento es que se da este acontecimiento. Número 2. El Paró, rey de Egipto, echaba al Nilo a todos los bebés hebreos recién nacidos, varoncitos de sexo masculino. Y número 3. El emperador de Babilonia, en hebreo se dice Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, fue peor porque exilió a los Talmidei Jajamim, los estudiosos de la Torá, entre ellos Daniel, Azarías, Ananías, Misael, de la tierra Kadosh de Israel, Eretz Israel. Antes que cualquier otro, él esperaba que sin las enseñanzas y orientaciones de estos maestros del pueblo, sería perdido totalmente. Pero Amán, el malvado, superó a ambos en crueldad. Su objetivo era la destrucción total del pueblo hebreo. Y la expresión Vallejí Bimei indica que el plan de Amán de aniquilar al pueblo hebreo en todo el mundo, si hubiera tenido éxito, recuerden, estaba a cargo el rey Asuero y él era su hombre más cercano de confianza de 127 provincias. Entonces el universo no hubiera podido continuar su existencia. Sin embargo, por una providencia especial de Hashem, su plan fracasó. Entonces, cuando encontramos esta palabra Vallejí, es que hay una desgracia. Que el Todopoderoso les bendiga y les asista en todo. Esperen la tercera parte y final de los próximos 4 acontecimientos donde la Tanaj relata esta expresión y es de gracia para nuestro pueblo. Que Hashem, quien es bendito, les asista en todo. Shalom.